Dios del cielo, te suplico, oh Padre Santo, que unjas mis labios con carbón encendido del cielo, que necesitamos tu unción, Padre mío. Necesitamos tu luz, tu guía en esta oscuridad que vive el mundo. Ayúdanos a ser portadores de esperanza, Padre, en el nombre de tu santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues miren, el tema de hoy es enfrentando la angustia. Entonces, de alguna manera, vamos a mirar el evento, vamos a decir, lo que vivió Jacob. Y esa historia, obviamente, hemos leído la Biblia una y otra vez, una historia bien conocida. Sin embargo, vamos a darle una mirada, esta vez pensando en nuestra circunstancia hoy, en lo que viven muchas personas. Cuando ustedes abren un programa como este de interceder, sé que cada semana hay gente que pide porque está angustiada, porque tiene miedo, porque está enfrentando la muerte, por ejemplo, porque teme por su familia. Esta es una reunión de madres intercesoras. Y cómo intercedemos por nuestros hijos y por los hijos, ¿verdad?, de otros. Pero en realidad también intercedemos por toda la familia. Si ustedes me acompañan, vamos a Génesis, capítulo 32 y verso 1. Ya ustedes saben la vida que pasó este patriarca Jacob, y ustedes saben que él, pues, tuvo un comienzo muy desagradable, porque él engañó a su hermano, engañó a su padre, después tuvo que salir en huida y tuvo muchas consecuencias negativas por tratar de lograr algo que él creía que era bueno, él creía que era una bendición, pero no utilizó los mecanismos correctos, ¿verdad? Y en la vida, a veces nosotros, por ignorancia, a veces sembramos cosas que más adelante en la vida nos pasan la factura. Y a lo mejor nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios, pero una cosa es que recibimos el perdón y otra cosa es que tenemos que enfrentar lo que hemos sembrado. Nuestras conductas, nuestras acciones nos pasan factura, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos donde ya Jacob está de regreso a la casa, a la parentela, a donde estaba su familia, ¿verdad? Donde Dios le dijo que regresara, ¿no? Vemos en el verso 1 lo siguiente: Jacob también continuó su camino. Ya se había separado de su suegro, había dejado una vida que yo diría que es una vida de esclavitud, porque él era como un esclavo de su suegro. Él era o un empleado muy mal pagado o una persona oprimida. Él era oprimido por su suegro y engañado constantemente. Así que él va camino, vamos a decir, hacia una libertad, pero tendría que enfrentar su pasado. Pero el verso 1 dice: Jacob también continuó su camino y los ángeles de Dios salieron a su encuentro. Cuando uno entrega la vida a Dios, cuando uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, pues uno recibe
la compañía de los ángeles. Es una promesa. A tus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden. Así que es una promesa. La promesa se cumplía en Jacob. Los ángeles, más de uno, salieron a su encuentro. Así que él estaba vamos a decir que él estaba en terreno de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. Al verlos Jacob, mira qué interesante que él era, diríamos, en las palabras bíblicas, él era vidente, porque él podía ver la presencia de los ángeles. Entonces dice, al verlos Jacob, dijo, este es un campamento de Dios. Y le puso al lugar el nombre de Mahanaim. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba en terreno de Dios, él estaba en el campamento de Dios. Pero ¿qué le pasaba a la mente de Jacob? Porque Jacob no tenía paz. Es como si estuviéramos dentro de la iglesia. Fuéramos criados en la iglesia tal vez, pero no tuviéramos paz interior. Interesante. Estamos en el campamento de Dios, pero todavía no tenemos esa paz profunda que da Dios. Entonces, Jacob sabía que tenía que enfrentar a su hermano, al cual él había engañado. Él tenía que hacer frente a sus pecados, a las consecuencias de sus pecados, de sus acciones incorrectas. Yo le llamo a eso el diálogo difícil. Hay gente que evita ese diálogo que es necesario hacer para reconciliar una relación. Cuando yo estoy dando adiestramientos, a veces las personas se acercan y a veces hablamos del perdón. Y la gente se acerca y me dice, yo llevo 15 años sin hablarle a mi padre, o llevo 20 años sin hablar con mi hermano. O sea que esto que estaba viviendo Jacob, lo vemos hoy en día. Hay gente que no le habla a algún familiar por un evento lamentable que sucedió, ¿verdad? Entonces dice que él sabía que su hermano había declarado, ¿verdad? Que lo mataría. Recuerden que él dijo, lo voy a matar. Recuerden que la madre le dijo, escapa por tu vida, vete a la casa de mi familia y escóndete, huye. Y salió huyendo de la casa de su padre. Su hermano lo había amenazado de muerte y ahora tendría que enfrentar eso. Eso le daba terror a Jacob. Estaba en el campamento de Dios, pero no había tocado la paz. No tenía paz en su mente y en su corazón. Así que él empezó a hacer estrategias. Estrategia número 1. Empezó a enviar mensajeros con regalos, ¿verdad? Y dice que en el capítulo 32, verso 3, Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les ordenó diciéndole, mira, así dirán a mi señor Esaú, como que era, me humillo delante de ti, tú eres mi señor, yo soy tu siervo. Él se estaba humillando delante de su hermano. Así dice tu siervo Jacob. Y le hace la historia de Labán y qué sé yo. Y le dice, poseo bueyes, ovejas, estoy bien económicamente. En otras palabras, no vengo a pedirte dinero, no vengo a hacer una carga para ti. Y espero encontrar favor ante tus ojos. Y en el verso 6 encuentra la respuesta que le traen los mensajeros, que obviamente le quitaron todavía más la paz, le validaron sus temores. Su hermano estaba en camino y venía con 400 hombres.
qué usted hubiese pensado? El hermano la última vez que lo vio le dijo, lo voy a matar. Y ahora viene en camino con 400 hombres. La mente de Jacob no tenía paz. Y dice que al regresar los mensajeros a Jacob le dijeron, hemos ido ante tu hermano Esaú, y aquí que también él viene a tu encuentro y con él 400 hombres. No le dijo nada más. No le envió, sí, estoy loco por verte, qué bueno, nos vamos a encontrar. No, vengo con 400 hombres. Y dice el verso 7, algo que es muy humano, algo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento dado de nuestras vidas. Dice así, entonces Jacob tuvo miedo y se angustió mucho. No era una angustia cualquiera, era una angustia de muerte. Esas angustias que te secan la boca, que tú necesitas hasta tomar agua porque se te seca la garganta, se te seca la boca, tú sientes como un frío en tu espalda, sientes tu estómago como si fuera un puño, el pecho lo tienes comprimido porque temes por tu vida o temes por alguien que tú amas mucho, temes por la vida de tus amados, de tu familia. Dice que inmediatamente lo que él hizo, siguió con las estrategias. Enviaba regalos, ¿verdad? Pero él siguió con las estrategias. Él dividió su campamento, cosa de que si afectaban al uno, el otro pudiera escapar. ¿Sabe? Él en su mente tenía que su hermano lo iba a atacar y iba a atacar a su familia. Luego dividió esos campamentos, la gente que estaba con él, las ovejas, los bueyes y los camellos. Y luego dijo Jacob, si mi hermano Esaú viene contra su campamento y lo desbasta, el campamento que sobrevivirá podrá escapar, ¿verdad? La pregunta es, él se sentía amenazado, su vida estaba amenazada, su mundo estaba amenazado, lo que él conocía estaba amenazado, lo que él amaba estaba amenazado. La pregunta mía es, a veces nosotros también tenemos un Esaú, una situación que nos amenaza, que nos quita la paz. Y yo les pregunto, ¿cuál es nuestro Esaú? Que nos quita que nos crea esa angustia en el alma. Dice, y esta es, vamos a decir, una de las grandes enseñanzas de Jacob. Mira lo que él hizo, y esta movida de él, nosotros tenemos que analizarla con profundidad. Enseguida Jacob oró a Dios y le dijo, oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. O sea, él invocó a Jehová, pero inmediatamente lo próximo que hizo fue invocar la promesa que Dios le había dado. Cada uno de nosotros tiene promesas. Algunas personas han tenido la experiencia de que han recibido una promesa directamente de los labios de Dios. Porque sé que hay gente que ha recibido promesas de Dios literalmente. Han escuchado la voz de Dios. O Dios les ha hablado en una lectura bíblica profundamente, ¿verdad? Pero de no ser así, toda la Biblia está llena de cientos y cientos de promesas. Todas esas promesas son para ti y son para mí. Tú puedes, ahora, si tú no las conoces, no las puedes reclamar. Y tú tienes que saber qué promesa va con qué situación. Porque hay promesa de larga vida, hay promesa de salud, hay promesa de sabiduría,
hay distintas promesas. Y uno tiene que saber qué promesa yo voy a reclamar en la situación en que yo estoy viviendo en este momento. Una de las promesas que, o sea, como yo les conté una vez, una experiencia que tuve, que yo escuché la voz de Dios que me dijo, bástate mi gracia. Esa es la primera promesa que yo enfoco, porque esa fue la que escuché, pero hay muchas promesas. Por ejemplo, la misma promesa que Cristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pues mira, cuando tú estás, tú invocas, tú dices, Padre, tú dices, tu hijo dijo que el que busca va a encontrar, que busquemos, que encontraremos, que nos vas a dar. O sea, reclame la promesa que Dios nos ha dado. Entonces él hizo eso y le reclamó, Dios de mi padre, me dijiste, vuelve a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo te prosperaré. Él se humilló. Acto seguido le dijo a Dios, no soy merecedor, no lo soy, merecedor de todas tus bondades y de toda la justicia que le has hecho a tu siervo. Pues con mi callado pasé al Jordán y ahora poseo 2 campamentos. O sea, él está reconociendo y dándole la honra a Dios de que entró sin nada y se está saliendo con estos 2 campamentos maravillosos, ¿verdad? Que él tenía, que era una gran bendición, pero ¿quién se la dio? Se la dio Dios. Entonces, si tú estás intercediendo por un hijo, por una hija, voy en este momento voy a usar ese ejemplo de un hijo o una hija, porque a veces intercedemos por una hermana, por un hermano, por un tío, por un vecino, por un estudiante, por alguien que conocimos en la calle. A veces pasamos y vemos a alguien en necesidad y empezamos a interceder por esa persona y no sabemos ni quién es esa persona, ¿verdad? Porque el que es intercesor, ¿verdad? Pues entonces uno le dice a Dios, Padre, en primer lugar, esta hija me la diste tú. Esta es tu niña. Esta es tu hija. Este es tu hijo. Lo presentamos en el atrio. Lo presentamos en la iglesia. Fue bendecida, fue entregada a ti. Fue dedicada a ti, Señor, o dedicado. O sea, en otras palabras, cuando estamos que necesitamos interceder, vinculamos a esa persona o esa situación con Dios. Entonces dice, ahí él usa una palabra en el verso 11, capítulo 32 de Génesis y verso 11, que para mí hoy tuvo un significado tremendo. Él dijo en su oración, él fue específico, porque él necesitaba esa acción de Dios. Él usó la palabra líbrame. Él usó la palabra líbrame. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú. ¿Cómo se sentía el patriarca? Como quien dice, yo estoy en las manos de mi hermano, que en ese momento era su adversario, era símbolo de la muerte, de la opresión. Fíjate que la palabra que él usó, yo lo tengo por aquí, voy a buscarlo. Librar tiene una implicación de como si la persona estuviera atada, amarrada, sujetada, o sea, oprimida. La mano es símbolo como
Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, te tengo en mi mano, es como, tengo el dominio sobre ti, ¿no? Entonces, ¿quién es el que quiere siempre sujetarnos? El ángel caído. La palabra de Dios dice que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y es bien interesante porque él entonces, Esaú en esta historia, simboliza la atadura, el lazo, el amarre. Si estuviéramos hablando en el lenguaje de Cristo, Cristo decía que a veces la gente estaba sujeta al hombre fuerte. Cuando el hombre fuerte, que significa el ángel caído, no quiere soltar a su presa, él es el cazador y la tiene sujetada. Y sencillamente Cristo nos dijo que fuéramos por el mundo y soltáramos los lazos de impiedad, que ayudáramos, ¿verdad?, a librar a la gente del hombre fuerte. Y Él es el único que lo puede hacer. Nosotros podemos ayudar invocando su nombre, pero Él es el único. Cristo dijo, cuando los sacerdotes y los escribas le dijeron a Cristo, oye, echa los espíritus inmundos por Beelzebú. Y Él dijo, no, para tú quitarle la presa al ángel caído, tú tienes que atar al ángel caído. Tú tienes que atar a ese espíritu de muerte, de hurto, de destrucción, porque eso es el sinónimo del adversario. Entonces, cuando lo atas, entonces Cristo lo puede librar, lo puede libertar, dice salvar, libertar. ¿Estabas atado? Pues Cristo te puede desatar. Y a veces la angustia, la tristeza profunda, la depresión, los ataques de pánico, son unas ataduras. Bueno, claro que hay diagnósticos hereditarios, científicos, psicológicos, psiquiátricos, perfecto. Pero también hay ataduras espirituales que se manifiestan en unas tristezas espirituales, en unos vacíos que la vida no te da significado, que no hay por dónde agarrarse de la vida, que no te nace querer vivir, como que quieres tirar la toalla. Hoy escuchaba a una señora que decía, si yo naciera de nuevo, eso era en un sitio público, la señora decía, si yo naciera de nuevo, no quisiera, decía ella, no quisiera tener hijos y olvídate, y sería mi vida de otra manera y todo, ¿sabes? Pero era como, hablaba como con un desprecio por la vida de los niños. Y es que el mundo está volviéndose emocionalmente en un desapego. Bueno, es bíblico. Los padres se desapegan de los hijos se desapegan de los padres, como que el lazo del amor se rompe y a veces la gente también pierde el lazo por querer vivir. Tú ves gente que no le encuentran sentido, a la vida y se la quitan. Es un poco más complicado que esto, ¿no? Obviamente estamos aquí trayendo este tema de la base espiritual, pero no cabe duda que en su oración Jacob hizo la petición correcta. Líbrame, líbrame de la mano de mi hermano. Él se sentía atado. Él se sentía que él no podía con los 400 hombres, que él como humano no podía contra su hermano,
porque su hermano necesitaba un cambio por dentro de actitud, ¿verdad? Y yo siempre digo que la palabra actitud viene del latín anima. Del latín viene rodando anima, que tiene que ver con alma. O sea, que la actitud es como una situación del alma. Y él tenía que cambiar la actitud, él tenía que cambiar la profundidad en su alma sobre su hermano, perdonar a su hermano, Jacob. Entonces dice, en el verso 11, él le habla a Dios de cómo él se siente, cuáles son sus emociones. Le dijo, porque le tengo miedo. Líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a la madre con sus hijos. Esa era la angustia que tenía Jacob. Enfrentar la muerte de él y de su familia. La no existencia. Eso da mucha ansiedad. Cuando alguien que amamos le da un diagnóstico de vida o muerte, el corazón se te quiere salir porque estás enfrentando la posible muerte de ese amado. Y cuando te dicen a ti, tienes esta enfermedad, alguien me contaba esta semana que el médico le dijo, mira, tienes cáncer. Y ella se quedó como, ella dice que hizo boom y dejó de escuchar. El esposo hablaba, el otro hablaba, el doctor hablaba, pero ella no escuchaba nada. Ella se quedó ahí perdió ella, no escuchó nada más cuando le dijeron eso. Pero ella dice que escuchó una voz que le dijo, no tienes cáncer. Y ella vino y se amarró con esa promesa de esa voz. Y ella, todo el tiempo que no. Ya le iban a operar la espalda y el doctor le dijo, mira, el tumor que está aquí. Y ella dijo, doctor, no tengo cáncer. Me lo dijo una voz, eso es Dios, y yo le creo. Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Que cuando el doctor le dijo, sí, está bien, cuando yo abra tu espalda, yo voy a ver lo que tú tienes. Y cuando el doctor abrió, se encontró que un pedazo de hueso se había movido y aparecía como algo muy sólido, muy grande, fuera de lugar, y ellos entendían que era un tumor. Pero no era un tumor, no tenía cáncer, Dios se lo había confirmado. Ahora ella dice que lloró muchísimo. Su familia por un mes entero sufrió muchísimo. Hay que creerle a Dios en sus promesas y actuar como que le creemos a sus promesas. Entonces, en el verso 12, él dijo, nuevamente reclamó otra promesa de Dios. Dice, de cierto te voy a... Tú has dicho, o sea, le dijo a Dios, Dios mío, eso es lo que tú has dicho. Yo creo lo que tú has dicho. De cierto te voy a prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se pueda contar por ser tan abundante como un niñito pequeño le dijo a su Dios, a su padre. Tú dijiste que yo iba a tener una descendencia que no se podía contar. Y vienen estos 400 hombres, en otras palabras, a matarnos, a destruirnos, cuando hay una promesa tuya, en otras palabras. Pero allí pasó la noche. Alguien escribió una vez que a veces se pasan noches oscuras del alma. Esas noches cuando tú no sientes la contestación de tu oración, como que no sientes todavía la paz de Dios. Y ustedes conocen la historia de Jacob muy bien, que él se separó de sus
esposa, de su familia, se fue solo y luchó contra el mismo Dios en forma humana, en forma de un varón, y lucharon hasta el amanecer. Y después el ángel, ¿verdad? Le dijo, suéltame, que ya amanece. Y él le dijo, no, no, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. No era muy fuerte físicamente Jacob, pero él estaba desesperado. Ese varón él sabía que ese varón era divino. Fíjate que le pide la bendición. No te suelto hasta que no me bendigas. Y se amarraba y no lo soltaba. Tuvo que el mismo Jesucristo dislocarle la cadera a Jacob para que soltara al ángel. Y finalmente le hace una transformación, le cambia su nombre. Yo digo que ahí fue que él tuvo como un nuevo nacimiento. Mira, eras Jacob, pero ahora vas a ser Israel. Caminabas por este camino, pero ahora tu vida vas a tomar un giro distinto cuando uno tiene como un nuevo nacimiento. Y las cosas pasadas pasaron, ahora son hechas nuevas. Empezamos de nuevo con una nueva actitud y una nueva esperanza. Los 400 hombres seguían en camino, pero ya Jacob no tenía miedo. Ya su angustia había terminado. Ya estaba experimentando la paz del cielo. La paz del cielo que nadie entiende, porque vienen los 400 hombres, pero ya no hay temor, porque ahora es lo que diga Dios. Ahora, él no sabía qué es lo que iba a pasar. Mientras tanto, mientras él luchaba con el ángel, Dios iba trabajando en la mente de Esaú, acordándole tal vez cuando eran niños que jugaban y que se querían como hermanos y qué sé yo, cómo trabajó Dios, el Espíritu Santo trabajó dentro de Esaú. Y cuando Esaú, una vez que el ángel ya le cambió el nombre, dice que después lo bendijo. Entonces, cuando llegó Esaú, que él le hizo, toda su familia, todos sus siervos, todo el mundo le hizo reverencia a Esaú. Esaú vino y lo abrazó y lloró con él y lloraron juntos y se reconciliaron. Entonces la oración había sido contestada. Y no todas las historias son iguales, porque no todos los finales son idénticos. Algunos finales son bien lindos, otros finales parecen medios extraños. Pero lo más importante, no importa el desenlace de nuestra historia personal, lo importante es que cuando termine ese desenlace tú sientas la paz del cielo. Tú sientas que realmente tú has luchado con Dios y que te ha bendecido. Y que en esta situación, pase lo que pase, tú vas a tener la paz del cielo, la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nada, hay un versículo bíblico que a mí me gustaría terminar con él, está en Salmo 18 y verso 18. Si me pueden acompañar, por favor, en el Salmo, aquí está, Salmo 18 y verso 18. Y dice lo siguiente: me hicieron frente en el día de mi infortunio, pero Jehová fue mi salvador. Me sacó a un lugar espacioso
me libró. Significa me salvó, me rescató, me justificó, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, porque es por gracia, porque es por gracia, porque te ama, porque nos ama, porque somos sus criaturas. Eso es otra promesa que le podemos decir al Señor. Señor, vamos a ti porque tú eres lo único que tenemos. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro creador y nosotros somos tus criaturas. Somos como niños pequeños que vamos donde ti, esperando de ti bondad, misericordia. Pero sobre todas las cosas, porque así nos enseñó Cristo, sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Y cuando no tengamos paz, vamos a pedir paz. Y cuando tengamos desesperanza, vamos a pedir esperanza. Cuando tenemos que no decimos, pero ¿con qué fuerza yo voy a enfrentar esto? Señor, pues dame tú la fuerza, yo no puedo. Cárgame, que no tengo fuerza, no me puedo ni levantar. Cárgame, Señor, sáname emocionalmente. Prepárame. Y Dios tiene sus formas de preparar a uno, muy particulares, muy particulares. Yo siempre les hago la historia de este niñito que tenía un conejito, y esto pasó en la vida real. El nene tenía 5 años, y se le muere el conejito, y la familia me llama, mira, ¿tú crees que debemos comprar un conejito idéntico y metérselo en la jaulita y él no se va a dar ni cuenta? Y yo les dije, no hagan eso porque es un engaño. Le van a decir que el conejito murió y van a trabajar con él el proceso de la muerte, que la muerte es normal, que la muerte es una realidad, que ustedes están acompañándolos a él en su dolor y en su tristeza, que cómo él quiere trabajar, si quiere enterrar el conejito, etcétera. Y trabajen en el proceso del duelo y de la muerte. Pues así lo hicieron. Señores, no había pasado una semana cuando el niño experimentó la muerte verdadera de su padre. En un accidente, el hombre se bajó en una carretera a coger algo que el compañero de deportes se había estacionado detrás y fueron a buscar algo. Él se baja del carro y otro vehículo lo impacta y murió. Ahora el niño iba a enfrentar la pérdida muy grande de su padre. Pero Dios tuvo tanta misericordia con esa familia de permitir, quiet, de permitir que su papá, de que el niño experimentara lo que es el concepto de la muerte. Deme un segundo, por favor. Yo les dije que ella en algún momento dado se iba a manifestar. Bueno, esto era lo que iba a traer para ustedes hoy. Me gustaría hacer una oración antes de concluir. Si me acompañan, por favor, oremos. Padre Santo y Padre Bueno, estamos delante de ti con nuestra mente abierta a recibir tu bendición. Padre Santo, te pido que bendigas a cada familia, cada situación de cada persona que esté aquí. Rechaza toda oscuridad, Señor. Te lo suplico. Padre, dale esperanza al que no la tiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdonen, disculpen lo de la... ¿Tú qué dijiste? Lo de los perritos y los gatitos. Amén.